Entonces, ahora vamos nosotros a estudiar las funciones reales de varias variables. Eh, Nosotros vamos a recordar, en este caso, uno de los símbolos más recordados, más trabajados desde nuestro curso número 1 y ahora en este curso, desde la unidad número 2. Nosotros hemos estudiado funciones de R en R, incluso eso lo hicimos en el curso de cálculo diferencial. También estudiamos las funciones de R en R, N, las hemos estudiado desde la unidad anterior. Ahora nosotros vamos a estudiar las siguientes funciones que tienen esta regla de Rn en R. Es decir, que son funciones donde tienen un dominio en Rn y también tienen un rango en R. Bien, si ustedes observan la diferencia, lo que estudiamos en cálculo diferencial, lo que hemos estudiado desde la unidad anterior, la 3, a este curso, y ahorita la unidad número 4, pues sí, eh, hay un poco de diferencias, pero más diferencia hay en esta que vamos a estudiar, porque si ustedes observan esta R y esta R, nos dan a entender a nosotros que el dominio de esas funciones eran solamente de una variable. Ahora aquí, vean ustedes cómo es el dominio de esas funciones que estudiaremos. Bueno, ya será de R en N. Además aquí, pues nosotros trabajábamos R y aquí en ese curso número, vamos a llamarlo curso número 3, vectorial, estamos estudiando funciones, incluso estudiamos en la unidad anterior funciones de RNN, que es un vector. Y aquí también pudiéramos nosotros trabajar en R o incluso RNN, ¿sí? También se puede trabajar RNN en RN. También se puede. Bien. Si nosotros observamos esta parte, se nos recuerda eh, que esta clase de funciones, en especial esta que le estoy marcando aquí de color negro, es una correspondencia de un conjunto de vectores en un conjunto de números reales, por lo que estas funciones también se les conoce como funciones reales de varias variables. Y nosotros lo hemos visto eh, en nuestras actividades, esas funciones de varias variables, eh, siempre estamos con ellas también. Eh, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos que nosotros podemos visualizar eh, en nuestras actividades diarias. Déjenme, otra les muestro unas láminas. Mm, déjenme revisar. Creo que será este. Mm, bien, les voy a compartir, les voy a cambiar la pantalla y les voy a presentar esto. Uno de los archivos que antes trabajaba al inicio de estas unidades. Mm,
No aparece, pero apenas, creo que sé porque apenas lo abrí y Teams no lo reconoce. A ver, voy a darle clic aquí y después me salgo. Pues yo tengo que mostrar de esta manera. Ahí está. Espero que todos la estén viendo. Estén viendo ya las láminas. Nosotros, en las funciones reales de varias variables, que es nuestra unidad número 4, tenemos aquí los puntos a estudiar. Son en esta unidad la definición de una función de varias variables. Vamos a también a trabajarlas, vamos a trabajar sus curvas de nivel. En ese caso hablamos también de superficies de nivel. Vamos a trabajar sus límites. Vamos a trabajar su continuidad. Vamos a tocar el tema de derivadas parciales. También la de incrementos y diferenciales. La regla de la cadena y derivada implícita. Vamos a calcular derivadas parciales de orden superior, también derivada direccional y gradiente, incluso valores extremos de varias variables. Bien, nosotros, en las partes de nuestras actividades, nosotros lo podemos observar en varios lugares, estas funciones que implican tener ya varias variables. En especial, aquí que es una diferencia entre las funciones de una variable que estudiamos desde nuestro curso de cálculo diferencial, incluso en la unidad número 3 de este curso, que son solamente curvas, pero si hablamos de la unidad número 4, podemos nosotros decir en ese momento que vamos a trabajar ya con superficies. Estas funciones son superficies. Recuerden ustedes qué es una superficie. Una superficie es un área, también podemos decirlo de esa manera, es un área que está delimitada, en este caso algunas veces esas superficies están delimitadas pues por lados. En ese caso nosotros tenemos curvas en la superficie. Bien, nosotros para poder llevar a cabo este estudio, pues se lo debemos mucho a Mary Fairfax Grange Somerville, pues esta persona eh, fue una de las mujeres de su tiempo que con más pasión se dedicó al estudio de las matemáticas y al conocimiento de los avances científicos en una época en la que las mujeres pues apenas tenían acceso a la ciencia y en la que se les daba eh, educación para ser ante todo esposas y madres. Ese era el objetivo antes, eh, en ese caso para las mujeres. Se popularizó la astronomía y escribió multitud de ensayos. Su estilo, en ese caso, fue muy riguroso y didáctico. En este caso nos referimos a Mary Fairfax, que le proporcionó gran éxito. En ese caso, Somerville, que es esta persona, fue elegida para la Real Sociedad Astronómica en el año de 1835. Bien, pues recuerden ustedes que pues esta fue Mary Fairfax, fue una matemática, astrónoma y científica escocesa autodidacta, perteneciente a las reinas de las ciencias del siglo XIX. Bien, gracias a ella, pues nos dio esa introducción a las funciones de varias variables y pues nosotros podemos recordar que esas funciones de varias variables están en muchos problemas comunes y por ejemplo aquí hay algunas pequeñas
ejemplos en donde nos dicen que el trabajo realizado por una fuerza, nosotros podemos decir que la fuerza, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia o el desplazamiento, que es una función de dos variables. ¿Por qué decimos nosotros que es una función de dos variables? Bueno, pues porque depende mucho de la fuerza en la que se esté aplicando y también eso hace que nosotros empecemos a ver una distancia de desplazamiento de ese objeto. Lo más común que nos han platicado nosotros los profesores de física es cuando nosotros empujamos una caja muy grande, tal vez en esa caja eh, eh, tal vez nos llegó, ¿no? Un refrigerador, nos llegó algo grande y pues nosotros tal vez queremos moverlo eh, a su lugar correspondiente, pues ahí aplicamos este concepto de trabajo, que es una función, repetimos nuevamente, de dos variables. Otro ejemplo que tenemos es como calcular un volumen de un cilindro circular. Pudiera ser otro volumen, no necesariamente este, pero es un ejemplo. Si ustedes observan, necesitamos aquí conocer R y H. En ese caso definimos también nosotros que esta es una función de dos variables. Aquí recuerden que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por h, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos letras, ustedes pueden identificar r y h. Pi no es una variable porque nosotros sabemos, tal vez no con exactitud, cuál es el valor. Recuerden que pi tiene muchos decimales, pero sabemos que eso es una constante. Entonces, por eso tenemos nosotros en mente que esas son dos variables, r y h. Igual, si nosotros queremos calcular el volumen de un sólido rectangular, aquí ustedes pueden observar este sólido, pues alguien me dirá que necesitamos la longitud, necesitamos también la altura, que es h, y necesitamos W. Vamos a suponer entonces que L es el largo, H la altura y W es el ancho. Y aquí vean ustedes de cuántas variables hablamos. 1, 2, 3. Tenemos aquí tres variables, obviamente sería una función de tres variables. Bien, entonces, pues algo que nosotros estamos estudiando en este momento es que las funciones de este tipo, U, en este caso es un conjunto, bueno, subconjunto de Rn en Rm, se le denomina función vectorial o campo vectorial. Bueno, aquí nos recuerdan dos conceptos fundamentales, que las funciones vectoriales también tienen el nombre de campo vectorial. Incluso, aquí, bueno, aquí hay un ejemplo de cómo funciona esto, de las funciones vectoriales de varias variables. Vean ustedes aquí, la función f de x, y es una función, vean, de dos variables, por lo tanto su regla tendrá que ser esta, sería R2. R2, ¿por qué? Porque son dos variables, en este caso, y es igual a ¿quién? Pues a un vector, pero vean este vector, ¿de cuántas componentes es? Es 1, 2 y 3. Entonces, por eso decimos que estamos en R3. Entonces, esa es la parte fundamental que necesitamos nosotros comprender en este caso. ¿Por qué nos dicen a veces de R, en R2, en R3? Incluso nos pudieran decir de R4, en R3 también pudiera ser. Entonces ven, aquí tenemos que se refiere obviamente la primera R a la cantidad de variables y la segunda R se refiere a la cantidad de funciones componentes, que en este caso sería el rango, ¿vale? Y R2 en este caso sería el dominio, en este caso, y ustedes pueden observar aquí cómo es el comportamiento de esas funciones de R2 en R3. Vean ustedes aquí que eso implica, recuerdan ustedes su cálculo diferencial, que igual se nos mostraban dos conjuntos en esas funciones, pero nosotros elegíamos un numerito en X, y solo le correspondía un numerito también en Y. Pero vean ustedes ahora, si yo soy de R2, tengo, vean, dos numeritos separados por una coma, y esto pues representa en R3 otro, en este caso recuerden que ya hablamos de vectores, ese es un vector, 1, 1, y aquí ya tenemos otro vector, 1, 2, 8. Entonces vean ustedes, debe de corresponder de este conjunto a este conjunto. Bien,
Entonces, es lo que tenemos nosotros en esa parte, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema de estudio. Bien, voy a hacerles cambio de pantalla. Y vamos a nuestros apuntes. Bien, bien, entonces ya tenemos esa parte en este caso. Aquí igual nos recuerda, incluso nos dan algún ejemplo acerca de estas funciones de varias variables. Un ejemplo de una función real de un vector es la temperatura en una habitación, ¿vale? También nosotros tenemos aquí esa práctica. Recuerden ustedes que por la mañana eh, hay una temperatura en nuestra habitación, por la tarde hay otra temperatura, incluso también por la noche hay otra temperatura. Eh, en este caso, si nosotros establecemos que para nuestra habitación un sistema de coordenadas, en este caso estaríamos trabajando con tres variables, que sería eh, tres ejes, así como lo hemos estudiado desde la unidad número 1, que serían el eje X, el eje Y y el eje Z. Tenemos ya tres ejes, cada uno identificados por una letra que ya conocemos, ya se nos es común, X, Y y Z. Recuerden que estas tres rectas deben de ser ortogonales. Bueno, identificando este sistema de coordenadas, nosotros definimos ahora la función temperatura T como sigue. Nos dicen que si nosotros elegimos un punto, cualesquiera de nuestra habitación, tal vez alguien diga, bueno, yo quiero elegir un punto cercano a la ventana, alguien pudiera decir, yo quiero elegir un punto cercano a la puerta de su habitación, alguien pudiera decir, tal vez yo quiero un punto, si es que en ese momento están desde su computadora, pues cercano a su computadora. Entonces, nosotros podemos decir que cualquier punto que nosotros escojamos de nuestra habitación, incluso pudiera ser la lámpara, cercano a la lámpara, al foco que tenemos en la habitación, pues va a tener tres coordenadas, X, Y y Z, ¿vale? Este punto va a tener esas tres coordenadas. Si nosotros decimos que queremos calcular esa temperatura en ese punto, pues ustedes dicen, bueno, vamos a calcular T, que es la temperatura en ese punto, es decir, que T es una función de la temperatura, recuerden eso, es la temperatura en ese punto que ustedes están eligiendo, pues en ese caso nosotros podemos observar que el dominio de esta función de la temperatura será el conjunto de todos los puntos en la habitación, ¿vale? Entonces, recuerden ustedes, eh, en ese caso, eh, así como nosotros estudiamos las funciones, los dominios desde nuestro curso número 1, e incluso lo hicimos en este curso, lo estamos haciendo, el dominio de la función es el conjunto de los puntos en la habitación. Recuerden que ese conjunto de puntos se relaciona mucho a que la función exista y sea continua en ese conjunto de puntos si nos referimos a una función de una variable. Ahora, si nos referimos a una función de dos, de tres variables, ustedes podrán observar que el dominio de esa función, en este caso la temperatura, deberá de ser en el conjunto de estos puntos. Vean, aquí tenemos un punto con tres coordenadas y el rango será un conjunto de números reales. En este caso, las temperaturas en los puntos de la habitación. Recuerden, tal vez, vamos a suponer esto, que en el piso de nuestra habitación, hay una temperatura, vamos a suponer que es un poquito más baja, a que si ustedes consideran la temperatura cercana a su losa, últimamente en el horario aproximadamente de 12 a 3, incluso 4 de la tarde, pues se puede sentir un gran calor. Entonces es posible que un punto cercano a nuestra losa pues sea
un poquito mayor la temperatura que en el piso. Entonces, esa diferencia de temperaturas nosotros la asociamos como el rango. El rango que es un conjunto de números reales. Y estos números reales son la temperatura. Por ejemplo, supongamos que tal vez en el piso, cualquier punto cercano a su piso, podrá ser, es un ejemplo. No, puede tal vez, si ustedes midieran la temperatura, pudiera ser otra. Vamos a suponer que hay como 15 grados, vamos a suponer, en el piso, ¿no? Cualquier punto cercano, ¿no? Al piso, más o menos aproximadamente 15 grados, y tal vez cercana a la losa, a los 25 o 26 grados, más o menos centígrados, ¿no? Entonces, ese es nuestro rango, ¿vale? La altura que está de nuestro piso hasta la losa, ¿vale? Suponiendo que ese es en nuestro ejemplo. Y recuerden ustedes cómo determinamos el dominio de esa función. Bueno, ya hemos hablado nosotros de nuestro piso, o bueno, suelo, si es que lo quieren también llamar de esa manera. El dominio, en este caso, si nada más nos referimos a la habitación, porque alguien me pudiera decir, bueno, mi habitación está cerca tal vez del baño, y también está cerca de la sala, está cerca tal vez de la cocina, del comedor, bueno, eh, podemos decir que toda esa construcción es un dominio, pero ahorita nos interesa más el de nuestra habitación. Entonces, todo punto que no pertenezca a la habitación, por ejemplo, fuera de la habitación, pues es un punto que no pertenece al dominio de nuestra habitación. Es decir, que el dominio de nuestra habitación, ojo, solamente de nuestra habitación sería el piso, ¿vale? Ese es el piso, o es el suelo, mejor dicho de esta manera, que todos los puntos que nosotros elijamos, pues deben de pertenecer efectivamente en ese dominio. Y entonces repito nuevamente, si es un punto fuera de su habitación, pues prácticamente no está dentro del dominio de una función. Bien, entonces, si nosotros tomamos en cuenta la dependencia de la temperatura respecto al tiempo, la función es una función de 4 variables, ¿verdad? Vean ustedes, si nosotros le anexamos otra variable, yo se los comenté al inicio, que tal vez ese punto que eligieron cercano a su ventana, tal vez por la mañana, en el tiempo, por ejemplo, a las 8 de la mañana hay una temperatura, a las 9 hay otra temperatura, a las 12, que es el mediodía, hay otra temperatura, a las 5 de la tarde también hay otra temperatura. Entonces, esa variable ya nos empieza a encontrar con precisión cuál es la temperatura en ese punto. Entonces, nuestra función ya no sería una función nada más de 3 variables, sino que se mejora y ahora es una función de 4 variables. Ya dependemos, en ese caso, de 4 letras, y que sería la temperatura en un punto P, ¿sí? Y por ejemplo, cercano a la ventana, pero ahora en un instante del tiempo. Ahora dependemos mucho de esta variable que es el tiempo. Bien, entonces, nosotros para poder estudiar los elementos del cálculo para esta clase de funciones, necesitamos introducir una terminología siguiente. Antes de resolver problemas, vamos a trabajar un poquito con la topología de conjuntos. En este caso tenemos aquí esta información. Entendido bien esa sección, pues mejoramos mucho nuestros conocimientos por parte de esta unidad número 4. Bien, aquí se nos comenta que yo puedo tener E, que es un conjunto cualquiera, obviamente en Rn. Ya vimos nosotros a qué se refiere Rn, es un conjunto que podemos decir también, si lo quieren imaginar, como una función pues, de n variables. En el ejemplo anterior que hicimos de nuestra habitación, podemos definir que pudieran ser 3 variables, incluso 4, si nosotros queremos trabajar con un instante t. Bueno, entonces este conjunto pues pertenece a Rn, y también nosotros tenemos ahí un complemento de E. Este complemento de E va a estar denotado por E', ¿vale?
Entonces, este E' será el conjunto de puntos en Rn, que no están en donde, en el conjunto E. Bueno, nosotros también lo podemos visualizar de esta manera. Déjenme buscar unas láminas. Ahí está. Ok. Bien, entonces lo que tenemos aquí es que yo puedo tener, vamos a suponer aquí, algo como esto, que sería nuestro conjunto E, y luego vamos a tener un complemento, por ejemplo aquí. Ese complemento lo vamos a llamar E', ¿vale? Recuerden ustedes que E es un conjunto en Rn, aquí vamos a ponerle Rn, y luego tenemos nosotros nuestro complemento, que también es un conjunto de puntos en Rn. Aquí vamos a escribirle también Rn, ¿vale? Que no están en el conjunto, por eso lo coloqué fuera de ese conjunto, que no pertenecen ahí. Y bueno, tenemos aquí que para cualquier punto X de este vector que pertenece en Rn, definimos las siguientes relaciones entre este vector y nuestro conjunto E. Y bueno, vamos ahora a identificar esos tres puntos en donde nos dicen, a ver, si yo defino un vector, recuerden que ese es un vector, este también es un vector y este es un vector, X es un punto interior de este conjunto si existe alguna vecindad de ese vector que esté contenida en E, o bueno, en ese conjunto E. Entonces, nosotros podemos decir que aquí se refiere a un punto interior. Entonces, aquí podemos nosotros decir o dibujar un punto, ¿sí? Ese punto interior, pues también va a estar expresado en Rn. Bien, ahora tenemos el siguiente punto que nos dicen que X es un punto frontera de este conjunto. Si toda vecindad de X contiene al menos un punto de E y al menos un punto de E'. Bien, aquí ya nos hablan de que si nosotros elegimos un punto frontera de ese conjunto, obviamente debe de haber o debe de existir una vecindad. Esta vecindad debe de contener al menos un punto de esta, del conjunto E y al menos un punto de E'. Bien, podemos nosotros expresarlo de esta manera. Voy ahora a modificar esto. Voy a tener que borrarlo. Y aquí, más o menos. Así. Podemos tener esto, que sería E', y luego tenemos R a la N. Y recuerden que nos dicen o nos habla de un punto frontera, yo puedo trabajar este punto frontera. Y recuerden que si nos hablan de una vecindad sería algo como esto, es también una vecindad, algo como esto, es un poquito más enfocado de acuerdo al espacio. Recuerden ustedes que una vecindad en R2 sería un círculo, una vecindad en R3 sería una esfera, ¿vale? Es a lo que nos referimos. Imagínense ustedes que si estamos aquí trabajando R3, aquí R3 y aquí R3, pues esta vecindad tendrá que ser una esfera que contenga a ese punto o a ese vector, y aquí también tendrá que ser una esfera que contenga, pues, bueno, recuerden que cuando me refiero a esfera es la vecindad, que contenga este vector. Bien, también nos hablan de un punto exterior E, si existe alguna vecindad de X que esté contenida, obviamente en E'. Bueno, entonces aquí ya nos comentan de que un punto exterior de este conjunto E es obviamente alguna vecindad de nuestro vector X que esté contenida pues en E'. Por ejemplo, aquí voy a hacer un poquito más grande esta parte y tal vez así. Así. Recuerden que es un complemento y es un conjunto. Entonces podemos nosotros tener aquí un punto. También aquí podemos tener su vecindad.
Y bueno, este sería un punto exterior. Aquí vamos a ponerle exterior. Este lo vamos a llamar punto frontera. Y este lo vamos a llamar punto interior. Entonces, este punto que es exterior se refiere a que es ajeno a este conjunto, sin embargo, pues pertenece a nuestro complemento. Entonces ahí tenemos las diferencias entre un punto interior, un punto frontera y un punto exterior. Es algo que yo les platicaba, o cuando hicimos la práctica de la habitación, que el dominio solamente lo podemos expresar como nuestro suelo, que cualquier punto que yo elija dentro de la habitación, pues nosotros podemos trabajar con ese punto porque está dentro de su dominio, pero si ustedes eh, lo trabajan de esa manera, podemos decir que ese punto P que elegimos dentro de nuestra habitación es un punto interior. Incluso el borde de nuestra habitación, que serían las paredes, podrían ustedes elegir un punto frontera, como lo hemos hecho aquí, identificado ese punto. Incluso les platicaba que también pudiéramos elegir un punto exterior. Obviamente ese punto exterior ya queda fuera del dominio de nuestra habitación. Entonces es un ejemplo de esa manera que nosotros podemos considerar. Bien, ahora nosotros vamos a identificar ya estos puntos con una letra especial. Todos los puntos que ustedes elijan dentro de este conjunto E, todos, cualquiera, recuerden que hay muchos puntos, ¿sí? Hay una infinidad de puntos aquí que ustedes pueden elegir. Todos esos puntos interiores en el conjunto E se les van a llamar interior, ¿vale? Un punto interior de ese conjunto que se representaría por E subíndice I. Entonces aquí vamos a escribir que cualquier punto que sea interior se expresaría como E subíndice I, que es interior en este caso. Ahora, si nosotros tratamos de trabajar con un conjunto de todos los puntos fronteras de este caso del conjunto E, se denomina frontera de E y se representa por E subíndice B. Entonces, nosotros pudiéramos aquí decir que este punto frontera sería E subíndice B, así vamos a llamarlo B. Incluso pudiera ser también otro por aquí, otro punto, frontera, en ese caso, ¿vale? Aquí, 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 aquí. Y luego tenemos aquí que el conjunto de todos los puntos exteriores del conjunto E se denomina exterior y se representa por E subíndice E. Entonces, estos puntos los vamos a llamar E subíndice E, porque son exteriores, ¿vale? Incluso pudiera ser otro por aquí, por acá, donde ustedes quisieran, y se sigue cumpliendo esta condición. Bien. Ok, entonces nos quedamos en esa parte, nos quedamos en esa sección. Mañana continuamos con esta parte de las funciones reales de un vector. Y bueno, entonces continuamos mañana. Sigan viendo los videos que les recomendé, que son de cómo calcular integrales. Ahorita son indefinidas, cómo calcular ecuaciones diferenciales de primer orden, pero yo espero la otra semana irlas mejorando y también enviarles a ustedes los enlaces para que vayan teniendo sus modelos. Bien, entonces nos veríamos mañana. Profesor, Ajá. ¿cuándo liberaría la tarea de la unidad 3? Déjeme revisar si hoy lo puedo liberar para que ustedes le empiecen a resolver pues estos días. Profe, para el ¿Vale? examen, para estar listos para el examen. ¿Mandé? Súbala para estar listos para el examen, profe. Ok, entonces déjeme revisar hoy y se los envío. Sí, profesor. Bien, profe.